Módulo Gestión Logística y Distribución. Unidad 1. Cadena de abastecimiento y la función de la logística. Magíster Luis Alfonso Robles Rangel, docente. Estimados estudiantes, bienvenidos a la Unidad 1, Cadena de abastecimiento y la función de la logística. Presentación. Para esta primera unidad, lo que se pretende es que los estudiantes conozcan un poco los conceptos y definiciones de la logística y, evidentemente, la evolución que ha tenido durante los últimos años o durante las últimas décadas. El objetivo principal es lograr que las compañías puedan tomar las decisiones correctamente teniendo en cuenta la logística o la importancia que tiene la misma en su gestión empresarial. Además, la importancia que tiene la logística de acuerdo a las nuevas tendencias a nivel mundial, teniendo en cuenta factores como la globalización, la competitividad, etc. Para el tema número 1, vamos a hablar de algunos conceptos y el objetivo de la logística. La logística es un término que es acuñado hace ya bastantes años. Ahora vamos a ver dónde se originó. Importante mencionar sobre la logística que pues hay muchos conceptos, porque muchos autores la han denominado en el transcurso de los años de diferente manera. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la interpretación o de acuerdo al uso que han dado de la misma. Pero podemos entender que con esto la logística evidentemente ha evolucionado durante los últimos años, convirtiéndose en lo que es en la actualidad la logística, un instrumento, la herramienta que nos ha permitido generar espacios de competitividad, optimización de tiempo, estandarización de procesos, etc. Algunos de estos autores mencionan características importantes de la logística. Por ejemplo, en el año 2004, los autores Ferrell, Adriansen, Flores y Ramos hablaban acerca de la logística como una función operativa. ¿Sí? ¿Por qué decían que era una función operativa? Porque para ellos era importante la conexión que tenían todas las actividades necesarias para poder administrar las materias primas y sus componentes para lograr productos terminados, ¿sí? Entonces, dentro de su concepto, era importante desarrollar unas actividades complementarias, unas actividades operativas, y basado en ellas se ejecutaba los patrones o los procesos logísticos. ¿Para qué? Para que la distribución que se encargaba de llegar a los clientes fuera eficiente, ¿sí? Eso para esos autores. En el año 2013, Enrique Franklin establece una definición que dice que la logística es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado. Cuando hablamos de logística entendemos que todo el proceso, todo lo que hacemos día a día es una logística o conlleva un procedimiento logístico. En ese sentido, desde que nos despertamos en la mañana y planeamos nuestro día, nuestras actividades académicas, laborales, ¿sí? de día a día, de vida, es un proceso logístico, ¿sí? Entonces, para Franklin, el movimiento de esos bienes de manera correcta optimizaba recursos en esa cantidad adecuada, es decir, ni más ni menos, o sea, ni una cantidad superior ni una cantidad inferior, a un lugar correcto, porque es que en la logística, si se equivoca el destino, genera unos costos, y esos costos impactan tanto en la empresa como en los precios y en los usuarios, en el consumo de esos bienes y en el momento apropiado. Entonces, el factor tiempo para Franklin era un factor importante o determinante en los procesos logísticos. En el año 2017, Lam, Hare y McDaniel hacen énfasis en que la logística es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas. Entonces ellos dicen, bueno, aquí vamos a incorporar algo que sea importante y que es la estrategia, ¿sí? Estratégicamente. ¿Qué significa estratégicamente? Utilizar todas las herramientas necesarias y disponibles para garantizar que dentro de un proceso de producción o de fabricación, los insumos o las materias primas, los bienes, puedan estar disponibles en el momento correcto y, al igual que una vez finalice su proceso de producción, se pueda destinar un espacio físico donde esos productos o esas mercancías estén disponibles para poder ser llevadas al consumidor final. Entonces, no solamente son los procesos, sino también los lugares y los tiempos en los que deben estar disponibles para hacer énfasis a los procesos logísticos.
Vamos a hablar un poco de la evolución del concepto de la logística. La logística es un concepto que se acuña sobre los años 50, pero no exactamente con el objetivo, con la finalidad que la conocemos actualmente, ¿no? Entonces, la logística se genera concretamente en el ámbito militar y surge o aparece por allá en los lados de Europa, ¿sí? El continente europeo, en donde se presenta como una herramienta estratégica que permite afrontar unos conflictos bélicos durante la Segunda Guerra Mundial para generar confianza a los gobiernos, teniendo en cuenta que la logística incorporada en este ámbito, de los años 50, permitía planear, administrar y ejecutar concretamente pues algunas acciones que permitían lograr los objetivos que querían cada uno de los países dentro de esa contienda militar, ¿no? Entonces sus orígenes se remontan a orígenes militares, orígenes del desarrollo de esas actividades. Al aplicarse dentro de el sector militar, las empresas o el sector empresarial se dio cuenta o entendió que ese modelo logístico funcionaba y que permitía que las empresas pudieran también utilizarlo a favor de sus actividades económicas. ¿Por qué? Porque el logro de esos objetivos se convertía en un factor de competitividad. Entonces, lograr la planeación, ¿sí? Lograr la administración y lograr la ejecución de diferentes procesos era un éxito garantizado para quien lo incorporara. Entonces, sobre los años 50, el modelo logístico empieza a tomar forma para el ámbito empresarial basado en la competitividad. Sobre los años 60, ese modelo logístico cambia, ya no está vinculado completamente a el sector militar, sino que empieza a ser parte fundamental de las actividades económicas de las empresas. Y dentro de sus definiciones aparece que el conjunto de actividades relacionadas con el movimiento eficiente de un producto terminado desde el final de la línea de producción hasta el consumidor. Entonces, sobre los años 60 dicen, bueno, ¿de qué manera podemos articular la logística para nuestros procesos productivos, para nuestras actividades económicas de manera empresarial? Y aparece una entidad que se llama el Council of Logistics Management, ¿sí? Sobre 1968, que empieza a acuñar estos conceptos, empieza a decir, bueno, la definición que podría utilizarse para la logística debe ser esta, ¿sí? Porque incluye además algunas actividades, ¿sí? En ese conjunto de actividades podemos incluir el transporte, el almacenamiento, el empaque, el embalaje, el control de los inventarios, el control de stock, ¿sí? La mercancía que tengo allí almacenada o de la materia prima que tengo almacenada para producir. El pronóstico de la demanda, cuánto debo producir de acuerdo a lo que están solicitando mis clientes. Y, por supuesto, el servicio al cliente. Entonces, en este modelo logístico de los años 60 se caracterizó por, aquí aparece un gráfico en la parte izquierda que ustedes pueden observar, se caracterizó por dos etapas. Entonces, en la primera, o dos fases. La primera, la administración de materiales, y la segunda, la distribución física. Entonces, la unión de todas esas actividades que surgían en esas dos fases componía lo que es el concepto de logística, ¿no? Entonces, si hablamos de administración de materiales, era la que se presenta en el proceso de producción antes de que esté el producto terminado. Y para ello se requería tener un control sobre la materia prima, el material en proceso. Entonces, por ejemplo, la maquinaria, todos los elementos que eran necesarios para poder generar un producto. El material del empaque o del embalaje, ¿sí? Y llegaba hasta el inventario de producto en proceso, ¿sí? O sea, hasta ahí llegaba la administración de materiales en esa primera fase. La segunda fase iniciaba, o tenía el nombre de distribución física, iniciaba desde el inventario de producto terminado. Entonces, una vez ese producto estaba en proceso, se denominaba como producto terminado y se contabilizaba, o sea, cuántas unidades habían. De esas unidades eran trasladadas hacia un almacén que era el encargado de esa distribución, ya fuese a empresa o a otros clientes, para poder llegar hasta el consumidor o usuario final. El modelo logístico de los años 70, por su parte, presentó algunos cambios que pretendían generarle valor a la logística como tal, ¿sí? Generar un valor que pudiera
sentir que las empresas optimizaran sus procesos teniendo en cuenta este valor diferencial, ¿sí? Y para ello utilizo el tiempo como un elemento de aportar valor. ¿Por qué el tiempo? Porque a través del modelo logístico de los años 70 da un inicio, da un origen a lo que es el JIT, el Just in Time, o el justo a tiempo. ¿Sí? El justo a tiempo, el valor del tiempo se considera importante, porque imaginemos que nosotros realizamos un pedido, ¿sí? Y el pedido tenía que llegarnos el día lunes y llegó el día jueves. Entonces yo lo necesitaba para el miércoles, por eso tenía un margen de error de un día. Entonces, cuando no llegar mi producto solicitado con antelación, pues el tiempo sí supone un factor relevante, ¿no? Entonces, en los años 70 entendieron que el modelo logístico debía apuntar o debía enfocarse sobre todo a la relación que tenía el tiempo con el consumo o los clientes. En el modelo de los años 80 se generan unas palabras, unos términos que son muy importantes en la actualidad de la logística. Entre ellos están la logística inbound y outbound, que significa logística de entrada y logística de salida. Entonces, la logística de entrada, que fue desarrollada a través de ese modelo logístico de los años 80, hace referencia a el control y la administración de todas esas actividades que se desarrollan antes de iniciar un proceso de producción, o sea, al inicio del proceso. Entonces, ahí está todo el control sobre materias primas, sobre elementos necesarios para la elaboración de un bien, proveedores, tiempos, número de empleados. Entonces, hay una serie de elementos importantes en la logística de los años 80 porque plantea el ingreso antes de ser transformado algo hasta la salida cuando ya finaliza ese proceso de producción, ¿sí? La logística en ese proceso de producción. Entonces tengan en cuenta que eran años, ¿sí? En cada uno de estos años que estamos mencionando, eran años en los que la economía estaba volcada en una producción masiva de bienes, ¿no? Estamos en una época en la que la producción era importante. Y la logística outbound o la logística de salida hacía control sobre las actividades que tienen que ver con el desarrollo de el producto terminado, o sea, hacia dónde va, o sea, cuando sale desde mi fábrica, desde mi punto de fabricación, ¿qué ocurre con esos productos una vez salen de mi control, ¿sí? Entonces, allí aparecen algunos procesos importantes que en este modelo logístico de los años 80 fue importante evidenciar o establecer. Además, aparece un concepto, ¿sí? Que se da origen en este modelo logístico y es el concepto del maquila, ¿sí? La maquila es la tercerización de una parte de la producción. Entonces, en los 80 entendieron que no todo era necesario producirlo dentro de la empresa o al interior de una fábrica, que podían utilizar como estrategia otras fábricas, otras empresas que hicieran partes de la producción. Entonces, que cortaran, que pegaran, que unieran, que ensamblaran, ¿sí? Y esto permitió reducir unos costos en la logística y además especializarse, ¿no? Pues algunas empresas se especializaron, las empresas se especializaron en pegar botones. Entonces, toda la ropa ya iba lista, cortada, y lo último que hacían era pegar los botones, empacarlas, embalarlas y enviarlas. Eso surge en el modelo logística de los años 80. Para los años 90, ese modelo logístico tiene también un cambio. El cambio tiene que ver con la planeación estratégica, porque las empresas entienden que solas no pueden salir adelante, que solas no pueden lograr cumplir con todos sus objetivos y que para ello requieren de trabajo en equipo. Entonces, utilizan una herramienta conocida como el joint venture. El joint venture son alianzas estratégicas. Esas alianzas estratégicas permiten que las compañías utilicen otras empresas para beneficiarse en cuanto a el desarrollo de sus actividades. Yo soy una empresa productora y no tengo conocimiento en logística, entonces hago un joint venture, hago una alianza estratégica con una empresa de transporte y eso evita que
yo tenga que comprar mi propia flota de vehículos, ¿sí? Tenga que comprar vehículos para transportar mis productos y contrato un servicio adicional, yo les proveo a ustedes trabajo, unos bienes, una mercancía que transportar y ustedes se encargan de llevarlas al consumidor final y de esa manera satisfacer las necesidades y los propósitos que tienen los clientes. Entonces ese modelo de los años 90 plantea eso, ¿sí? Entonces, de un valor agregado a las actividades empresariales porque se establecieron o se fundamentaron en lo que realmente era importante para cada una y buscaron apoyo en otras, pues, que no estaban vinculadas desde el principio. Segundo tema que vamos a tratar es el organigrama logístico nacional. Entonces, la logística, hemos mencionado en esta evolución de los últimos años, presenta pues una pequeña estructura que va enfocada concretamente en la relación que tiene la oferta y la demanda, porque de acuerdo a la demanda, ¿sí? Hay una producción. ¿Qué pasa si la demanda es baja y yo produzco mucho? Pues lo que ocurre es que tendré una cantidad de productos disponibles, pero no unos usuarios que quieran comprarlos, ¿sí? Entonces eso va a generar problemas en mi economía, en mi estructura empresarial. Por lo tanto, esa relación entre oferta y demanda se planteó en la logística a través de tres nodos, a los que llamaron nodo de origen, nodos intermedios y nodos de destino. El primero de ellos, que hace referencia a los nodos de origen, tiene que ver con todas las actividades que están relacionadas antes de la fabricación, ¿sí? Entonces, ese nodo de origen garantiza que se tenga las suficientes materias primas o los suficientes insumos, las máquinas correctas para desarrollar el proceso de fabricación o la elaboración de algún producto, de algún bien. El segundo nodo es el nodo intermedios, ¿sí? Entonces, este nodo facilita la relación y el transporte entre las plantas productoras, las fábricas y los lugares de almacenamiento. Entonces, en unos lugares se fabrica, pero como son maquinaria y no hay dónde ubicar el producto que se termina, a través de ese nodo intermedio se envían a almacenes, a bodegas, a depósitos, a espacios físicos especializados en manejar ya los productos en otra fase, ¿no? En otro estado diferente al de la fabricación. Y el tercer nodo es el nodo de destino, y es el nodo que llega al usuario final. ¿Por qué llega al usuario final? Porque se basa o se vale de los canales de distribución para poder transportar esos productos terminados que ya se convierten en mercancías a los clientes o a los futuros clientes. Funciones de la logística. La constante evolución que hemos evidenciado dentro de la logística permite entender que los procesos de las empresas han estado condicionados por la globalización y que la internacionalización de las empresas, la alta competitividad, el flujo de información, el flujo de productos ha sido muy alto durante los últimos años. Entonces la función de la logística también ha cambiado, también ha evolucionado, sobre todo buscando, primero, poder lograr unos objetivos estratégicos planteados por las empresas para lograr maximizar esos beneficios, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, las experiencias de clientes o lo que el cliente desea, la cantidad de pedidos, la innovación y algunos otros recursos importantes que son indispensables para el desarrollo de estas actividades. Entonces, para ello, dentro de esas funciones de la logística, trabaja sobre tres etapas, sobre la etapa del flujo de información, las funciones y el flujo de materiales. Entonces, cuando se habla de flujo de información, pongamos un ejemplo, yo realizo una compra online, ¿sí? Una compra por internet a través de la aplicación de Falabella, que todos conocemos. Cuando yo genero esa compra, lo que yo estoy diciendo es, bueno, yo voy a comprarme unos tenis, unas camisetas y un morral, ¿sí? Eso se convierte en una orden de compra interna para la empresa, para Falabella, que debe atender esa necesidad que tengo. Entonces, la función logística me dice, bueno, usted generó una orden de compra, ahora, ¿sí? Al cliente, al vendedor, ¿sí? En este caso Falabella, le corresponde procesar su orden de compra. ¿Cuál es la función? Garantizar que los productos que usted eligió y está pagando estén disponibles, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué hace?
revisa los inventarios, revisa el stock, si están disponibles. Y los flujos de materiales. De no estar disponible, entonces requiere la producción de esos bienes que solicitó porque están en oferta, porque están promocionando, o sea, los están vendiendo, ¿sí? Entonces, si se lo ofrecen es porque hay disponibilidad de ellos. Entonces, la función de la logística lo que intenta es integrar tanto a las necesidades de un mercado como a lo que provee o la capacidad de entregar esas necesidades por parte de las empresas. En el tercer tema abordamos temas como conceptos asociados a la logística. En la logística hay muchos conceptos, muchísimos conceptos que la gran mayoría de ellos están relacionados o están interlazados, ¿sí? Tienen una conexión debido a el léxico que se utiliza para poder hacer énfasis, algunos de ellos, y a la similitud que también pueden tener, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, los conceptos de producto, mercancía y carga. Tal vez si escuchamos como producto mercancía nos puede parecer lo mismo, puede decir, pero un producto es una mercancía, pero dentro de la logística cada uno tiene una connotación diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de un producto, se hace referencia a un bien que ha sido terminado o está en fase intermedia, que está aún en ese proceso de fabricación, ¿sí? Está fabricación o ya está terminado, o sea, está a punto de ser terminado. Entonces, eso hace referencia a un producto en la logística. Pero si bien hablamos de mercancía, la mercancía es cuando ese bien que estaba en una fase, en una etapa de producción, pasa a otro estado, ¿sí? O a otra fase, que es la de comercialización. Entonces, cuando ya se ofrece al público. Yo tengo un producto, pero el producto todavía no lo puedo ofrecer. ¿Sí? No lo tengo disponible para venderlo. Oiga, ¿y usted dónde vende? No, es que apenas estoy organizando la página y no lo encuentro en el éxito. No, yo todavía no lo puedo vender en el éxito porque todavía no tengo los permisos. ¿Sí? Entonces, producto, mercancía. La logística está diferenciado por la necesidad de utilización de recursos para cada uno de ellos. Las mercancías, ¿sí?, son consideradas en este sentido como una carga cuando se encuentran en fase de distribución. Entonces, producto, mercancía y carga. Entonces, la carga es la mercancía en fase de distribución. ¿Qué significa eso? Que yo tomo la carga, la unifico y la despacho. Digo, esta va para Cali, esta va para Bucaramanga. ¿Sí? Esta mercancía de un número de productos va a diferentes lugares. Y de esa manera la puedo manipular. ¿Sí? La puedo manipular. No, la carga no está disponible para el consumidor final o para esa fase de comercialización. Está concebida para ser distribuida, es decir, para ser movilizada, para ser transportada. De igual manera, tenemos conceptos como inventarios, que en inglés son stocks, stocks traduce inventarios, almacén y órdenes de compra. Entonces, para hacerles un ejemplo, y no hablarles de la definición como tal, les mencionaba hace un momento que las órdenes de compra que yo genero, ¿sí?, deben, si yo hago una compra, no me puede decir a mí la empresa a la que le estoy comprando, ay, no, disculpe, cliente, es que no tengo inventarios, yo no tenía stock de ese producto, porque en mi orden le dije, pero yo le pagué por 5 productos, como me dice usted ahora, ¿quién no los tiene? Si usted me los ofreció, mire, yo los vi ahí en este momento en el canal digital, en el canal virtual, ¿sí? No, qué pena, es que no habíamos hablado con el almacén y resulta que ya no nos quedan unidades. Estaban allí, pero no, esas unidades no existen. Entonces, toca que escoja otro producto o le devuelvo un bono para que compren. El dinero no, porque es más difícil, yo le devuelvo un bono. Entonces, son cosas que no pueden pasar. Por eso la articulación de esos conceptos es importante. Es importante entender la relación que tiene cada uno por el efecto que produce dentro de la logística. Si hablamos de proveedores o de transporte, también entendemos que son unos conceptos básicos dentro de este proceso logístico, dentro de la logística y su gestión, porque los proveedores garantizan que yo como fabricante pueda cumplirle a mis clientes en los plazos establecidos de acuerdo a las necesidades de compra de su materia prima o lo que ellos deban suministrarme, ¿no? Entonces los proveedores me suministran a mí algunos bienes, algunos recursos que yo necesito para producir. ¿Qué pasa con el transporte?
Entonces yo le dije a mi proveedor, el día lunes tiene que tener usted aquí las materias primas para iniciar la fabricación semanal. Y llegó martes, miércoles, y no llegó el producto, no llegó la materia prima. Entonces yo hablo con mi proveedor, usted me dijo que, yo le dije que el lunes la necesitaba, y el proveedor me dice, no, es que yo la despaché desde el viernes, pero resulta que hay debido al cambio climático, debido a los problemas de las carreteras, hubo un derrumbe y entonces está la empresa de transporte varada, está detenida en carretera, lleva ya día y medio y no ha podido llegar al destino, no ha podido cumplir la entrega. Pero eso ya yo lo despaché. Entonces muchas veces la relación que tienen todos esos actores se convierten en importantes a la hora de poder definir o establecer qué es lo que se debe hacer con respecto a estas actividades. Con eso llegamos a la parte final de nuestra unidad número 1. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su atención.